El Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 17. La Transfiguración. 6 días después. En la lengua hebrea, esto es exclusive, que significa que todos los días y el tiempo no están incluidos. Lucas dijo, unos 8 días, pero en el griego esto es inclusivo, significando que todo está incluido. Jesús tomó con él a Pedro y a Santiago y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. No nos dice a cuál monte, aparte de los demás discípulos. Y delante de ellos se transfiguró. Quiere decir que la gloria no brillaba en Jesús, sino que al contrario, brillaba hacia afuera de él a través de su ropa. Y su rostro resplandeció como el sol. Apocalipsis capítulo 1 verso 16. Y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. La luz las hizo blancas. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías representaron la ley y a los profetas, los muertos y los santos arrebatados. Hablaron con él de su muerte expiatoria. Esta doctrina es el gran tema del cielo. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dios no tendrá incluso ni a los santos más grandes asociados con su amado Hijo en la adoración o la enseñanza. Y estando aún él hablando, he aquí, una nube de luz los cubrió. Era una demostración de la Shekinah, un símbolo de la presencia del Altísimo, que había aparecido sobre el tabernáculo en el desierto. Y he aquí, una voz de nube. La nube que los eclipsaba era un vistazo previo de la obra del Espíritu Santo después del día de Pentecostés en glorificar a Cristo. Que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Tenemos aquí la Trinidad, la voz que salió de la nube, la cual era el Padre. Jesús apareció en una luz brillante y el Espíritu Santo presente con la nube que los cubrió. A él oíd. Óigalo, a Él solo. Todo viene por medio de Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. En consecuencia, el Espíritu Santo obra. Y oyendo esto los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Las palabras temieron en gran manera significa que estaban temerosos de que morirían. Entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Siempre es así la voz del Salvador a los que son en verdad sinceros, pero aún así equivocados. Y alzando ellos sus ojos, Demuestra que están examinando atentamente el lugar. a nadie vieron, sino a Jesús solo. Todo gira en torno a Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús, Les ordenó, diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. según lo indicado, debido a la victoria de la cruz, la resurrección nunca estaba en duda. Juan el Bautista y Elías. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen pues los escribas que es necesario que Elías venga primero? Se referían a Malaquías capítulo 4 verso 5. También se confundían la primera y la segunda venida. Y respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías vendrá primero, y restituirá todas las cosas. Cristo habla aquí de Elías que vendrá en la mitad de la gran tribulación, anunciando la segunda venida. Mas os digo que ya vino Elías, y no le conocieron, antes hicieron en él todo lo que quisieron. Si Israel hubiera recibido a Juan el Bautista, hubiera recibido a Cristo, y Juan hubiera sido Elías para Jerusalén en aquella época, porque él vino en el espíritu y poder de Elías. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Jesús predice de nuevo la cruz. 9 pasajes en este evangelio predicen la crucifixión. Mateo capítulo 16, verso 21. Capítulo 17, verso 12. Verso 22. Capítulo 20, versos 17 al 19. Versículo 28. Capítulo 26, verso 20. Verso 28. Verso 31 y verso 45. Los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. Carencia de poder de los discípulos. Y cuando ellos llegaron al gentío, Al pie del monte,
vino a él un cierto hombre, hincándose de rodillas y diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Causado por un espíritu demoníaco. Y le he presentado a tus discípulos, y no le han podido sanar. La insuficiencia del hombre, aún el hombre que cree. Y respondiendo Jesús dijo: Oh generación infiel y torcida, Dirección incorrecta. ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que sufrir? Perturbado estaba por la carencia de fe de parte de sus discípulos. Traédmelo acá. Y Jesús le reprendió, y salió el demonio El espíritu demoníaco. de él, y el hijo fue sano desde aquella hora. La palabra de Cristo es tal que hasta los demonios tienen que obedecer. La oración y el ayuno. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús aparte, En privado. dijeron: ¿Por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo: Por vuestra incredulidad, Comprensión equivocada con respecto a Cristo y a la cruz. porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, Simbolismo. diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, Lo imposible hecho posible. y nada os será imposible. Lo que es la voluntad de Dios. Mas esta clase no sale sino por oración y ayuno. La vida de ayuno. Otra vez predice su muerte y resurrección. Y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: Facilita la creencia a la idea de que era el monte Tabor, ubicado en Galilea, donde aconteció la transfiguración. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Hace volver a los discípulos de nuevo a la misión actual. Esa misión era la redención de la humanidad, la cual requeriría la ofrenda del sacrificio perfecto, la cual era su cuerpo. Y le matarán a él, Pero solamente porque Él lo permitió. mas al tercer día resucitará. Resurrección. Y ellos se entristecieron en gran manera. Pero aún sin entendimiento. La provisión milagrosa. Y cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro, los que cobraban las 2 dracmas, y dijeron: ¿Vuestro maestro no paga el tributo? Impuesto del templo de casi medio ciclo por persona, requerido de cada judío anualmente. Él Pedro. dice: Sí. Y entrando él en casa, Jesús le habló antes, Enfrentándole. diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Revelado por el Espíritu, Jesús pregunta a Pedro, aún antes de que Pedro mencione el tema. Los reyes de la tierra, ¿de qué cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Asume la respuesta. Pedro le dice: de los extraños. La respuesta correcta. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Jesús era el Señor del templo, por lo tanto, no debía impuesto, ni sus discípulos. Mas para que no los ofendamos, Indica que él pagó el impuesto, aunque no lo debía, a fin de que sus enemigos no tuvieran razón alguna contra él. ve al mar Galilea. y echa al anzuelo, y el primer pez que viniere, tómalo, y abierta su boca hallarás una moneda. Tómalo, y dáselo por mí y por ti. Era un ciclo, que era suficiente para pagar el impuesto tanto de Pedro como el de Cristo.